Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar sobre la cirrosis. Pero antes de entender la cirrosis tenemos que hacer un pequeño recordaris del hígado. ¿Qué es el hígado? El hígado es la glándula más grande del cuerpo y se va a extender desde el hipocondrio derecho hacia el hipocondrio izquierdo. Puede llegar a pesar 1.5 kilogramos y tiene 4 lóbulos. Ahora, fisiológicamente hablando, el hígado va a cumplir múltiples funciones, como ustedes saben, ¿no? Por ejemplo, se va a encargar de la desintoxicación, el metabolismo. ¿Por qué el metabolismo? Porque va a participar en diferentes vías metabólicas, dentro de los carbohidratos, proteínas y lípidos. Lo que ustedes tienen que saber acá, así de frente, lo que te van a preguntar, es que dentro de las proteínas participa en la producción de ¿qué? De albúmina, de las transaminasas, factores de coagulación, la proteína C. Dentro de los lípidos también se va a encargar de la cetogénesis, la producción de ácidos biliares, lipoproteínas, etc. También se va a encargar del almacenamiento. Esto sí, apréndetelo. ¿Qué se va a encargar de almacenar? Fácil, glucógeno, lipoproteínas, vitaminas, como cuáles, la vitamina K, B12, B9, la E, la D, y también se va a encargar de almacenar hierro, cobre. Otra función importante es la síntesis de hormonas y la metabolización del estrógeno. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la cirrosis. ¿Qué es la cirrosis y cómo se define? La cirrosis es una enfermedad crónica evolutiva del hígado donde las células hepáticas se van a reemplazar por tejido cicatrizal. Entonces, ahora les voy a explicar la fisiopatología. Un consejo que les doy es que antes de memorizar algo, yo les sugiero que entiendan cómo se da todo el proceso. Así, si tú lo entiendes, es imposible que se te olvide al momento del examen. Entonces, vamos. La cirrosis va a tener múltiples causas, ¿ya? Entre ellas, las principales, las que tú tienes que saber es el alcohol, las infecciones víricas. Entre ellas tenemos la hepatitis C y la hepatitis B. La más frecuente, la hepatitis B. Y la estetosis hepática no alcohólica. Ahora, hay otras causas, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, incluso enfermedades vasculares como la insuficiencia cardíaca, enfermedades genéticas, Wilson, hemocromatosis, incluso propios fármacos pueden causarte cirrosis. Pero para el examen lo que tienes que aprender es esto, los tres principales. Entonces, estas etiologías, estas causas, lo que van a hacer es que haga un daño progresivo y a la larga sea irreversible. Este daño progresivo se va a caracterizar porque va a causar una lesión tanto estructural como funcional. ¿Ok? Ahora vamos a hablar primero sobre la lesión estructural. En la lesión estructural se va a caracterizar, se distingue ¿por qué? Porque las células van a estar prácticamente destruidas. Y esto se va a deber a ¿qué cosa? A la fibrosis. Esa es la palabra mágica que ustedes tienen que aprender en cirrosis. Fibrosis. Es lo único que tienes que aprender y lo que va a explicar todo el proceso. Entonces, vamos a entender pasito a pasito cómo es que se da todo el proceso de la fibrosis. Entonces, vamos a ver acá. Lo normal es que aquí esté tu célula, todo eso es tu célula hepática. Esta célula que tú ves acá se llama la célula de Ito. Este espacio que tú ves acá se llama el espacio de Dice. Aquí vamos a tener el endotelio, eritrocitos, las células de Kupffer, las células de Pitt, etc. Eso es algo normal, ¿no es cierto? Entonces lo que va a pasar es que aquí está tu célula normal, tu hígado normal. Lo que va a causar es que una noxa, llamémosle noxa, algo que lesiona, vamos a elegir el alcohol. Lo que va a hacer es que cause necrosis en tu célula que está feliz, le va a causar una necrosis. Esto va a hacer que las enzimas lisosómicas se liberen citocinas proinflamatorias y restos celulares. Esto hace que se activen las células de Kupffer, que se encuentran acá, y se atraigan células proinflamatorias, como cuáles, ustedes ya saben porque ya han llevado fisiología. Se va a traer lo que son los granulocitos, los monocitos y los linfocitos.
Ahora, tanto estas células de Kupffer como estas células proinflamatorias lo que van a hacer es que se liberen factores de crecimiento y citocinas. Esto va a hacer que las células hepáticas se conviertan ¿en qué? En miofibroblastos. Los monocitos se activen y sean macrófagos activos. Y van a hacer también que se provoque la proliferación de fibroblastos. ¿Y esto cómo va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Primeramente, el factor de necrosis tumoral, como el factor de crecimiento derivado de plaquetas y las interleucinas, van a estimular, van a actuar ¿sobre quién? Sobre esta célula. Sobre la célula de Ito. Y van a hacer que van a liberar, factor de crecimiento transformante beta y la proteína quimiotáctica de monocitos tipo 1 se van a liberar, y estas por su efecto quimiotáctico van a liberar o van a hacer que los miofibroblastos y los fibroblastos eleven la producción de MEC. Ustedes ya saben qué es MEC. Entonces, esta sobreproducción de MEC, ¿dónde se va a depositar? Adivinen dónde, en el espacio de Dice. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que aquí está tu célula normal. Lo que va a pasar es que esta célula de Ito, por diferentes procesos que te acabo de decir, va a empezar a sobreproducir MEC. Y este MEC se va a acumular acá. Aquí se va a acumular, así se va a acumular. Ok, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que se acumule MEC en el espacio de Dice? Primeramente, que se va a acumular colágeno. ¿Colágeno de qué tipo? Pregunta de examen. 1, 3 y 4. Se va a acumular proteoglicanos. ¿Qué tipo? De colorín, biglicano, lumicano, agrecano. Seguramente han escuchado bastante del agrecano. Es muy famoso. Y también se va a acumular glucoproteínas, como cuáles, anótalo porque es pregunta de examen: la fibronectina, la laminina, tenasina y la undulina. Entonces, en resumen, lo que te acabo de decir es que la sobreproducción de MEC va a hacer que se le concentre, que se acumule el colágeno, proteoglicanos, glucoproteínas en el espacio de Dice. En este espacio, como te dije anteriormente. Y tú dime, aquí están los eritrocitos, ¿sí o no? Los eritrocitos son básicamente, toda esta zona es lo que nutre a tu célula, a tu hepatocito, ¿sí o no? Entonces dime, si eso está producto lleno de colágeno, proteoglicano, que está así súper duro, ¿tú crees que va a pasar los nutrientes de acá hacia acá? No, no va a llegar. ¿Por qué? Porque todo eso está duro, tensionado, está fibrosado. Entonces no va a llegar. Si no llega el oxígeno, si no llegan los nutrientes, ¿qué es lo que va a pasar con tu célula? Sí, eso ya saben ustedes, necrosis, es lo que va a pasar con tu célula. Entonces, en resumen, lo que quise decirte es esto, que una lesión, ¿por qué lesión, Rocío? No te entiendo. ¿Por qué? Porque la noxa, que te dije que era el alcohol, lo que hace es causar microlesiones en tu hígado. Esta lesión se va a regenerar. Se supone que debería regenerarse y producir poquito MEC, como es lo normal, pero por culpa de tu celulacito y todo el proceso que te acabo de explicar, se va a sobreproducir MEC, abundante MEC. Este MEC se va a acumular en el espacio de Dice, no va a permitir el paso correcto de nutrientes, de oxígeno, causando necrosis. Y algo característico que vamos a ver son los nódulos de regeneración. Si tú ves nódulos de regeneración, es cirrosis. Ver nódulos de regeneración se traduce como, es el gold estándar. Bueno, ya que hemos entendido cómo se da todo el proceso de la fibrosis, volvemos al inicio. Ahora, en la cirrosis hay un daño progresivo, ¿sí o no? Yo les dije que va a causar una lesión estructural. Ahora tú dime, si tu hígado
está destruido. En otras palabras, te dije que está fibrosado, está así duro, 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 duro. Tú dime, si tu hígado está destrozado, lastimado, lesionado, fibrosado, ¿tú crees que va a cumplir bien sus funciones? Obviamente no. Entonces, aquí vamos a ver una lesión funcional. Yo te dije antes, hicimos un pequeño recordaris, que el hígado tiene múltiples funciones. Por eso es importante que antes de entender la fisiopatología, tú entiendas la fisiología. Entonces, dentro de la síntesis, ¿de qué se encargaba el hígado? De la producción de proteínas. ¿Y cuál era la principal que te dije? La albúmina. Si disminuye la albúmina, disminuye la presión oncótica, que se traduce como edema. Entonces, ¿cómo va a venir tu paciente? Con ascitis. No te entiendo. ¿Qué estarás hablando? Ya yo te voy a explicar. Lo que sucede es que acá está tu vaso sanguíneo. ¿Sí o no? En tu vaso sanguíneo, para que el líquido, la sangre, se mantenga dentro de tu vaso sanguíneo, hay fuerzas que lo mantienen dentro de ellos. Entre ellos, la principal es la presión oncótica. La albúmina tiene una carga negativa. Como tiene una carga negativa, hace que el líquido se mantenga adentro, que la sangre se mantenga aquí adentro, dentro de tu vaso sanguíneo. ¿Me entiendes? Si disminuye la albúmina, disminuye la presión oncótica. ¿Y qué es lo que pasa? Que el líquido va a salir de tu vaso sanguíneo hacia afuera y se va a llenar, se va a formar un tercer espacio, lo que se traduciría como edema, ¿ya? Y en el paciente lo vas a ver como ascitis. Otra función importante es que era importante la producción de los factores de coagulación. Si tu hígado está lesionado, fibrosado, no va a cumplir bien esta función, entonces no se va a producir factores de coagulación. Tu paciente será propenso a sufrir hemorragias. ¿Cómo se traduce eso? Equimosis. ¿Qué es equimosis? No te entiendo. Son los moretones. Tu paciente va a estar así, con moretones. Ahora, otra función importante que te dije que recordaras era la función metabólica. ¿Por qué metabólica? Porque al participar en la gluconeogénesis, no cumple bien su función, entonces se podría traducir como una hipoglicemia. Tu paciente viene con una hipoglicemia. Otra función importante es el almacenamiento de la vitamina B12. Esta disminuye y el paciente puede llegar a tener anemia macrocítica. Otra función importante es la metabolización de toxinas. Ahora, si tu hígado no puede metabolizar bien las toxinas, el paciente puede llegar con confusión, encefalopatía hepática, asterisis. Cabe recalcar que esto no se da en todos los pacientes que tienen cirrosis. Esto ya se conoce como una complicación. Esto lo vas a poder observar en pacientes que ya tienen una complicación muy severa. Otra función importante es la eliminación de esteroides. Una función importantísima es la catabolización del estrógeno. Si tu hígado no puede metabolizar el estrógeno, este va a aumentar en gran cantidad y este se va a traducir con diferentes signos clínicos. Principalmente arañas, anótalo porque eso sí o sí te va a venir en tu examen. Arañas vasculares. O también las conocemos como spiders. El eritema palmar. En varones se va a poder observar la atrofia testicular, la ginecomastia. Algo importante también es la disminución de vello corporal. Entonces, para ello es importante hablar sobre la clínica y sobre la clasificación. Bueno, te voy a hacer un resumen así sencillo y lo que te van a preguntar en el hospital. ¿Cómo se clasifica la cirrosis fácil, compensada y descompensada? Compensada, ¿qué significa? Que tu paciente no va a presentar los síntomas. Tú vas a verlo al paciente y va a estar sanito, no va a tener ascitis, no va a tener nada de lo que hemos dicho. Descompensada significa que, ¿qué cosa? Que sí tiene los síntomas. Entonces acá les muestro una breve imagen que les va a resumir básicamente todo. Primero vamos a tener la ascitis. Esto, lo que ustedes pueden ver es la ascitis, es el aumento del perímetro del abdomen.
acá está básicamente lleno de agua. Ya les expliqué por qué. Porque la disminución de la presión oncótica. Esto, lo que ustedes pueden ver acá, se conoce como ictericia. Esto, lo que ustedes ven acá, son las arañas vasculares o spiders. Puede significar otra cosa. Aquí vemos la ginecomastia, el eritema palmar y otro signo muy importante que no muchos doctores lo ven, pero es importante que ustedes lo sepan, son las uñas de Terry. Entonces, como un pequeño resumen para que ustedes les pueda servir cuando roten por el hospital, es lo siguiente. ¿Qué es lo primero que vas a ver? Eso me decía mi doctor. Primero vas a buscar el edema, vas a ir de abajo hacia arriba, ¿ya? Vas a buscar primero el edema. ¿Qué es lo segundo que vas a buscar? Vas a subir rodillas, no tiene nada. Vas a subir luego a la zona del abdomen, ascitis. ¿Tiene ascitis o no tiene ascitis? Ya, checas. Luego vas a ir buscando y vas a subir al pecho y vas a buscar las arañas vasculares. Arañas vasculares. Las arañas vasculares se caracterizan porque cuando son así, ¿no? Arañitas. Cuando tú presionas, desaparece. Dejas de presionar y vuelve a aparecer. Es algo característico de las arañas vasculares. 4. Tienes que buscar la disminución de vello corporal. Vello corporal, vello púbico puede ser o vello de las axilas en los varones. 5. Vas hacia la cara, los ojos. El paciente va a tener ictericia. La ictericia se puede manifestar de dos formas, ¿no? Primer lugar donde se va a poder observar va a ser en la esclera de los ojos. Cuando la bilirrubina está en 5 y cuando está más de 5 ya segundo lo puedes ver en la palma de las manos. Y después ya lo puedes ver en todo el cuerpo, ¿cierto? Otro importante que no es muy... Lo vas a ver no en todos los pacientes, sino en pacientes ya muy crónicos, es lo que es la desnutrición, ¿no? El paciente va a estar sarcopénico. Bueno, eso sería todo de mi parte. Traté de ser traté de hacer la clase más resumida de lo normal. Espero que me hayan podido entender y si tienen alguna duda, escríbanlo en los comentarios. Gracias.